Hola, muy buenas. En este cuarto vídeo vamos a hablar de la distribución de probabilidad de una variable continua y particularizaremos para la distribución continua más conocida, más importante, que es la distribución normal. Una función de probabilidad de una variable continua es una distribución que está caracterizada por dos funciones, la función de densidad y la función de distribución. Vamos a ver lo que es la función de densidad. Fíjate en los siguientes histogramas, que representan la estatura de 100, 300 y 500 alumnos de un mismo curso. Como podéis observar, cuanto más alumnos, las barras en azul se van aproximando a la curva marcada en rojo. En el caso de que la muestra fuese infinitamente más grande y los intervalos infinitamente más pequeños, el polígono de frecuencia, es decir, las barras en azul, se convertiría en la gráfica de la función f de la figura, en esta, llamada distribución de probabilidad de la variable aleatoria continua x. Pues bien, la variable aleatoria x puede tomar cualquier valor en un intervalo determinado del conjunto R de los números reales. Y esa función recibe el nombre de función de densidad. Es decir, esta f de x que tiene esta forma sería la función de densidad. Una función de densidad es una función que tiene las siguientes características. Que f de x sea mayor o igual que 0 para todo valor x de la variable y que el área comprendida entre el eje x y la función f de x en su dominio sea 1. Si cumple estas dos condiciones, podemos decir que esa función es una función de densidad. Por otro lado, también tenemos que decir que la probabilidad de x mayor o igual que x1 y menor o igual que x2 es el área comprendida entre el eje x, la función f de x y los valores x1 y x2. Es decir, si nosotros tuviéramos aquí un valor x1 y aquí tuviésemos un valor x2, la probabilidad de que x fuese mayor o igual que x1 y menor o igual que x2 sería el área comprendida entre estos valores en el eje x y la función de densidad. Sería esta zona. Tened en cuenta que la probabilidad se representa por áreas. Por lo tanto, la probabilidad de que la variable x tome un valor concreto va a ser 0. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo. En una parada de autobús, en hora punta, el tiempo que hay que esperar es una variable aleatoria cuya función de densidad es esta que estamos viendo aquí. Es decir, f de x igual a un quinto si x pertenece al intervalo cerrado 0,5 o 0 si x no pertenece a ese intervalo. Nos piden, comprueba que f de x es una función de densidad, represéntala y haya la probabilidad de que haya que esperar el autobús entre 2 y 3 minutos. Pues bien, para que f de x sea una función de densidad se tiene que cumplir las condiciones que hemos visto antes aquí. Es decir, que f de x sea mayor o igual que 0 y que el área comprendida entre el eje x, la función f de x en su dominio, sea 1. Vamos a verlo. Esta función f de x podemos ver que es mayor o igual que 0 en su dominio 0,5. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque f de x toma el valor un quinto en ese intervalo. Por otro lado, el área comprendida entre el eje x y la función f de x, que sería la línea horizontal esta roja, en el dominio, que el dominio sería 0,5, sería un rectángulo de base 5, de 0 a 5, y una altura un quinto, que es el valor de igual a un quinto. Por tanto, el área sería la base, que es 5, por la altura, que es un quinto, que es igual a 1. Por tanto, también cumple esa condición. Como se verifican las características A y B, entonces podemos decir que f de x es una función de densidad. Por otro lado, nos preguntaban que cuál era la probabilidad de que haya que esperar el autobús entre 2 y 3 minutos. Pues bien, la probabilidad de tener que esperar entre 2 y 3 minutos es el área del rectángulo comprendido entre el eje x y la función f de x igual a un quinto en el intervalo 2, 3. Dicho rectángulo tiene de base 1, ¿vale? Y de altura un quinto. De base 1, es decir, sería
este tramo entre 2 y 3, que sería 1, y la altura sería un quinto. ¿Por qué? Porque tenemos la función y igual a un quinto. Por tanto, la probabilidad que nos piden, que sería esta, sería igual a 1 por un quinto, que es igual a un quinto. De esta manera obtendríamos la probabilidad. Vamos a ver ahora la función de distribución. Pues bien, la función de distribución es la función que mide la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales que un cierto valor x. Es decir, f de x igual a p de x sub i menor o igual que x. Por ejemplo, si nos piden calcular la función de distribución que da la probabilidad del tiempo de espera en la parada del autobús en hora punta para la función de densidad f de x igual a un quinto cuando x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 5, aplicando la función de distribución calcula la probabilidad de tener que esperar entre 2 y 3 minutos. Vale. Pues lo que hacemos es una tabla de valores. Una tabla de valores en el que para el valor x igual a 0, f de x toma el valor 0. F de x es la función de distribución. Para el valor 1, f de x toma el valor un quinto. Para el valor 2, f de x toma el valor 2 quintos. Y así sucesivamente. Hasta que para x igual a 5, f de x toma el valor 1. ¿Por qué? Porque sería el área total que hay entre 0 y 5. Por ejemplo, ¿por qué cuando x es igual a 2, f de x es igual a 2 quintos? Porque si nos vamos aquí, nosotros nos vamos x igual a 2, pues tenemos 0, 1 y 2. ¿Qué tendríamos de base del rectángulo? 2. ¿Qué tendríamos de altura del rectángulo? Un quinto. 2 por un quinto igual a 2 quintos. Y con los demás igual. Observando la tabla de valores y la gráfica de este margen, se induce que la fórmula de la función de distribución sería f de x igual a, cuando x es menor que 0, pues 0. Cuando x está entre 0 y 5, es decir, entre 0 y 5, ¿qué valores tomaría? Pues x partido 5. ¿Por qué x partido 5? Porque aquí toma el valor de x dividido entre 5, el valor de x dividido entre 5, el valor de x dividido entre 5. Y si x es mayor que 5, pues sería 1, porque ya en 5 tiene el valor 1. Vale. Pues bien, los valores representados serían estos: 1, 2, 3, 4 y 5. Esto sería la representación de la función de distribución. La probabilidad de tener que esperar entre 2 y 3 minutos sería, pues, f de 3 menos f de 2. ¿Por qué f de 3 menos f de 2? Como nos dicen entre 2 y 3, si nosotros cogemos f de 3, sería de aquí para acá, menos f de 2 de aquí para acá, y nos quedaría este tramo, que sería un quinto. 3 quintos menos 2 quintos, un quinto. Bien, vamos a pasar a la distribución normal, que es la más importante de todas las distribuciones continuas. Además tiene una gran importancia. Entre las distribuciones de probabilidad continua, la más importante es la distribución normal. Esta distribución agrupa los valores más usuales en torno a un valor central, y los valores extremos son escasos. Son numerosos los fenómenos que siguen el modelo de distribución normal, por eso su importancia, como por ejemplo la talla de una misma especie, el peso, la envergadura. También otros fenómenos como son el efecto de una determinada dosis de un medicamento o el coeficiente intelectual, por ejemplo. Las características de una distribución normal las vamos a ver a continuación. La función de densidad de una distribución normal sería n
y se representa nu sigma. Recordad que nu es la media y sigma es la desviación típica. Y está definida por esta función que estamos viendo aquí. La representación gráfica se conoce como curva normal o campana de Gauss. Esto lo vais a escuchar muchas veces. Que es simétrica respecto de la media y tiene dos puntos de inflexión, que es en x menos sigma y en x igual a nu más sigma. Y también hay que tener en cuenta que el eje x es una asíntota horizontal. Pues bien, la representación gráfica de la campana de Gauss sería esta, ¿vale? En la que nosotros tenemos nu, la media, respecto a la cual es simétrica, y luego tenemos unos puntos de inflexión en nu menos sigma, nu más sigma, y el eje x es una asíntota. Como f de x es una función de densidad, esta sería la función f de x, la que viene marcada en rojo, el área comprendida entre el eje x y la curva es 1, es decir, el área en azul sería 1. Cuando la media nu aumenta, la curva se desplaza hacia la derecha. Nos iríamos para acá. Y cuando disminuye, se desplaza hacia la izquierda. Cuando la desviación típica sigma aumenta, la curva es más ancha y baja, es decir, se achataría y se ensancharía. Y cuando disminuye, se hace más alta, aumenta para arriba y se estrecha. Vamos a ver ahora la distribución normal estándar, que vais a ver que es muy interesante. Os lo adelanto, aunque ahora os lo explico con más detenimiento. Es muy importante porque está tabulada, es decir, hay una tabla con valores para los cálculos de la probabilidad. De esta manera, si nosotros tenemos una distribución normal, la podemos pasar a distribución normal estándar y con la distribución normal estándar calculamos las probabilidades. Vamos a ir viéndolo con más detenimiento. Una distribución normal estándar o tipificada, se llama de las dos maneras, normal estándar o tipificada. Es la que tiene de media 0, nu igual a 0. Y la desviación típica 1, sigma igual a 1. En una distribución normal estándar, la variable se representa por la letra z. Es decir, en vez de x sería z. Y la función de densidad correspondiente es esta que estamos viendo aquí. La gráfica es simétrica respecto al eje y. Es decir, en una distribución normal estándar, la campana de Gauss estaría desplazada aquí y el eje y sería un eje de simetría. ¿Por qué? Porque nu sería igual a 0, es decir, nu estaría aquí. Bien, la distribución normal estándar, que se representa como n0, 1, es muy importante porque se encuentra tabulada, es lo que os había comentado antes, y no es necesario calcular el área correspondiente. Además, cualquier distribución normal nu sigma se puede tipificar, es decir, se puede reducir a una normal estándar, que es lo que os estaba comentando. Es que pasando de la distribución normal a la distribución normal estándar es muy fácil calcular las probabilidades. Si no, habría que calcular las áreas que hay por debajo de la función de densidad de la distribución normal, y eso es más complejo. Vamos a ver el cálculo de probabilidades. Para hallar la probabilidad de z menor o igual que k de una distribución normal tipificada z de n01, utilizamos las tablas de distribución de la normal tipificada. Debemos buscar la cifra entera y el primer decimal de número k en la primera columna de la tabla y el segundo decimal en la primera fila. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de probabilidad de una distribución normal estándar o tipificada. Esto es muy sencillo. Vamos a verlo con un ejemplo y os daréis cuenta que es muy fácil. Si z es una variable aleatoria con distribución normal 0,1, es decir, una distribución normal estándar,
haya, a partir de la tabla de la distribución normal tipificada o estándar, el valor de las siguientes probabilidades. Vale. Pues aquí hemos puesto distintos casos para que veáis, para que vayamos viendo distintas situaciones. Vamos a ir viéndolas. Para la probabilidad de que z sea menor que 0,23. Vale. Para este tipo de ejercicios utilizamos tablas. Buscamos la probabilidad directamente en la tabla. Para encontrarla basta con localizar la intersección de la fila correspondiente a 0,2, que es la unidad y la décima, es decir, nosotros nos están pidiendo menor o igual que 0,23, pues cogemos la unidad y la décima, 0,2, nos vamos, buscamos en esta columna de z 0,2 y luego nos vamos y buscamos la centésima. Y la centésima la buscamos en esta fila, 0,03, es decir, sería 0,2 más 0,03 sería 0,23, que es lo que nos piden. Entonces nosotros buscamos la intersección y llegamos al valor de la probabilidad cuando z es menor que 0,23. Vale, que sería 0,59095. Vale. Ya habéis visto que es muy sencillo calcular las probabilidades de esta forma. Sería bueno cuando calculemos probabilidades de este tipo, hacer las comprobaciones con GeoGebra. Así podéis ver de forma visual también la representación gráfica de la distribución. Vale, vamos al siguiente caso. Probabilidad de z mayor o igual que 1,15. Esta probabilidad no aparece directamente en la tabla. ¿Por qué? Porque aparecen en las probabilidades de z menor, pero no z mayor o igual. Pero si cogemos y hacemos esta operación, es decir, pasamos probabilidad de z mayor o igual que 1,15 a 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 1,15, pues ya esta sí la conocemos, la buscamos en la tabla y tendríamos el valor. ¿Por qué eso? Porque si tenemos en cuenta que el área total bajo la gráfica debe ser 1, deducimos esto que hemos dicho. Vamos a verlo. Aquí nos están pidiendo probabilidad de z mayor o igual que 1,15, es decir, esto. El área sombreada en marrón. Pues el área sombreada en marrón es lo mismo que decir 1, que sería todo el área que haya por debajo de esta función de densidad, menos probabilidad de z menor o igual que 1,15, es decir, todo menos de aquí para acá. Si nosotros a todo esto restamos de aquí para acá, pues nos quedaría esta zona marcada en marrón. De aquí es de donde proviene esta ecuación. Y así podemos obtener esa probabilidad. Bien, vamos al siguiente caso. Probabilidad de z menor o igual que menos 1,56. Esta probabilidad no puede hallarse directamente en la tabla, ya que en ella solo aparecen probabilidades para valores positivos de z. Si nos fijamos en la figura, gracias a la simetría de la curva normal, se verifica que la probabilidad de z menor o igual que 1,56 es igual a la probabilidad de z mayor o igual que 1,56. Fijaos. Como nosotros tenemos que hay simetría en esta gráfica, pues la probabilidad de z menor o igual a menos 1,56, que sería esto, de aquí para acá, sería igual que la probabilidad de z mayor a 1,56. Es decir, si aquí estuviese menos 1,56, aquí estaría en su simétrico respecto al eje Y, estaría 1,56. Es decir, de aquí para acá, el área sería lo mismo que de aquí para acá. Y ahora, ¿cómo calculamos probabilidad de z mayor o igual a 1,56? Eso ya lo hemos visto antes. Sería 1 menos la probabilidad de z menor que 1,56. Que eso sí lo podemos sacar de las tablas. Y de esta manera obtendríamos la probabilidad. Y vamos a ver un último caso que nos podemos encontrar, que sería la probabilidad de z mayor o igual
que menos 1,33. Pues bien, por simetría de la curva normal, tal como vemos en la figura, se verifica que la probabilidad de z mayor o igual que menos 1,33 es igual a la probabilidad de z menor o igual que 1,33. Es decir, de aquí para acá es lo mismo que de aquí estaría 1,33, pues de aquí para acá. Pues bien, como la probabilidad de z menor o igual como 1,33 lo podemos sacar de las tablas, pues tendríamos su probabilidad, que en este caso sería 0,9082. Pues bien, vamos a ver la tipificación de la variable. Ya hemos visto lo que es una distribución normal. Hemos visto lo que es una distribución normal estándar o tipificada. Hemos visto cómo se calculan las probabilidades a partir de la distribución normal estándar o tipificada. Vamos a ver la tipificación de la variable para que de esta manera podamos pasar de la distribución normal a la distribución normal estándar y de esta manera calcular las probabilidades. Pues bien, tipificar una variable consiste en transformar una distribución normal, nu sigma, en una normal tipificada. Para ello se aplica el siguiente cambio. Z igual a x menos nu partido sigma. Vamos a ver un ejemplo. Pues bien, se sabe que en una ciudad el peso de las personas mayores de 18 años se distribuye normalmente con una media de 72 kilos y una desviación típica de 6 kilos. Calcula la probabilidad de que tomando una persona al azar pese más de 80 kilos. Pues bien, nosotros tenemos la variable aleatoria x, que es igual al peso de las personas. Tenemos una distribución normal que de media 72, no igual a 72 y desviación típica 6, nos dan los valores aquí, media 72 y desviación típica 6, y nos piden la probabilidad de que una persona al azar pese más de 80 kilos, es decir, la variable aleatoria es peso de las personas, pues de que x sea mayor de 80. Pues bien, vamos a hacer la tipificación. Si nosotros tenemos que la probabilidad de x mayor o igual que 80, probabilidad de x mayor que 80 igual a probabilidad de x mayor o igual que 80, ¿vale? Pues bien, lo único que hacemos es sustituir la x por la z. Entonces, sería la probabilidad de que z fuese mayor o igual que x, ¿x qué es? 80, ¿vale? X es 80. Nu, que es 72, nos le están dando aquí. Y la desviación típica, que es 6, también nos le están dando aquí. Entonces cogemos y haciendo esta operación tenemos que la probabilidad de z mayor o igual que 1,33, lo que nos pide. Que como hicimos antes, lo pasamos a 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 1,33. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en las tablas no hay para obtener z mayor o igual, pero sí para z menor o igual. Por eso hacemos esto. Y de esta manera de las tablas sacamos este valor, con lo que al final nos queda una probabilidad de 0,0918. Siempre en estos ejercicios el procedimiento es el mismo. Aquí tened mucho cuidado porque es muy importante en definir bien lo que es la variable aleatoria. ¿Vale? Eso es es muy importante. Es que si nos equivocamos ya aquí, nos equivocamos en todo el ejercicio y estos ejercicios son muy sencillos porque son muy mecánicos. Pero tenemos que tener claro 4 conceptos. Bueno, aquí os he dejado un recordatorio, ya lo veis con tranquilidad, de todo lo que os he comentado anteriormente. Es decir, el cálculo de las probabilidades cuando z mayor o igual, cuando z menor, cuando z está en un intervalo y bueno, os lo dejo aquí como recordatorio. Y por último, vamos a ver
que una distribución binomial se puede aproximar a una distribución normal, siempre con unas condiciones determinadas que vamos a ver ahora. Hola, al vídeo que ha grabado Juan Antonio, a mí me gustaría añadir un trocito de otro vídeo en el cual os explico cómo calcular este tipo de probabilidades con GeoGebra. Parece que soy un comercial de GeoGebra, pero no lo soy. Pero me gustaría mostraros cómo esta aplicación de cálculo de probabilidades que integra el paquete de GeoGebra permite hacer el cálculo sobre la tabla de la normal muy sencillo. Entonces no quería dejar pasar esta oportunidad. Fijaros, me voy a GeoGebra, aquí lo pongo. Entonces, para utilizar la aplicación de cálculo de probabilidad, nos vamos aquí, pincho y por defecto me sale esto. Aquí fijaros, si os acordáis podemos cambiar el tipo de distribución. Fijaros que estas son algunas de las distribuciones que existen, están la mayoría. Nosotros solo hemos visto la binomial que está aquí y la normal, pero hay muchas más, ¿vale? Todo esto se utiliza en estadística para realizar diferentes tipos de estudios estadísticos. Entonces nosotros nos vamos a ocupar, como digo, de la normal. Fijaros, la normal, como ha explicado Juan Antonio en el vídeo, viene definida por su media, que en este caso está aquí, ¿vale? La media vale 0, y la desviación típica. La desviación típica es una medida de la dispersión, acordaros. Entonces, en este caso, daros cuenta el dibujo de la función, esta es la función de densidad, ¿vale? Y fijaros que es simétrica con respecto a la media. Normalmente las tablas de la distribución normal, como también ha explicado Juan Antonio, la que utilizamos nosotros es la de la normal 0,1. Hay muchas distribuciones normales, pero siempre recurre a la normal 0,1, porque si no sería imposible, a no ser que tuviera una aplicación como GeoGebra que te permitiera calcular probabilidades sobre cualquier distribución normal, de cualquier media, de cualquier desviación típica. Entonces, nosotros el año que viene utilizaremos la tabla de la normal 0,1. Entonces, ¿qué se hace? Cualquier distribución normal con una media y una desviación típica determinada, pues tienes que tipificarla para llegar a una normal 0,1. Esto, sin embargo, no se tiene que hacer con GeoGebra. Si te dice, por ejemplo, fijaros el ejercicio este, dice calcula, haz cuenta sobre una normal, sobre una variable que se distribuye según una normal de media mu y desviación típica de media mu igual a 4 y de desviación típica 1,5. Pues entonces, fijaros que es tan sencillo como poner aquí 4 y 1,5. Entonces, de nuevo, si miro el dibujo, fijaros que la distribución normal, el dibujo, esta gráfica, esta función de densidad, es simétrica respecto de la media, que vale 4. ¿Vale? Y acordaros que en el intervalo mu, en este caso 4, menos 1,5 y mu más 1,5, está el 68% de la población, de forma aproximada. ¿Vale? Eso es mu menos la media y mu más la media. Entonces, aquí, igual que hicimos con la binomial, fijaros que esto lo puedo cambiar. Entonces esto me da la probabilidad que hay de que en este caso la variable sea más pequeña que 5,5, que es todo esto. Y este es el valor que deja a la izquierda el 84%, ¿vale? De área, ¿vale? En este caso, acordaros también, como ha explicado Juan Antonio, que la probabilidad es justo este área, el área de la curva encerrada bajo esta curva y bajo este eje, ¿vale? Entonces, aquí hay el 84%. Si lo pongo aquí, me aparecen dos intervalos, ¿vale? Entonces, la probabilidad, que en este caso es el 68%, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Pues justo el área que hay debajo de esta curva entre estos dos valores. Y si me vengo para acá y pulso aquí, pues se me queda el área de la parte de la derecha de ese valor. En este caso la probabilidad es el 84%. Aquí hay el 84%. Fijaros que en total esto me da aproximadamente 1. Vamos, en total el 100%. 0,99. El área que deja esto es 1. ¿Vale? Que equivale al 100%. Y si lo pongo aquí en mitad, 0,5.
¿vale? Entonces, estas cosas son las que luego aprovechamos el año que viene para trabajar con la normal. Como esta media vale 4, aquí a la izquierda deja el 50% y aquí el 50%, o sea, 0,5, 0,5. Y este área, ¿vale? Como es probabilidad, porque es lo que estamos hablando, pues si hablamos de probabilidad, el área que hay debajo de la curva en total es 1, la probabilidad es 1. ¿Vale? Bueno, pues entonces, fijaros, no me enrollo más. Dice, probabilidad de que x sea más pequeño que 7. Pues entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues aquí me vengo para acá, pincho aquí, por la izquierda, y más pequeño que 7. Entonces, prácticamente es el 100%, en este caso se me queda 0,97. O sea, este valor, 7, es el valor de la variable aleatoria que deja a la izquierda el 97,7% de la población. O sea, eso equivale a una probabilidad de 0,9772. Muy bien. Más pequeña que 5,5. Pues 5,5. Esto es tan sencillo como poner aquí los números, ¿estáis viendo? Y no tenemos que hacer nada. El año que viene ya digo que sí tendremos que hacer un poquito más de cosas, pero aquí esto es tan sencillo como ponerlo aquí. 5,5 pues es el valor de la variable que deja a la izquierda el 84% de la población, ¿vale? O una probabilidad de 0,84. Y ya está, ¿vale? Si lo pongo al revés, pues fijaros, este es el valor que deja a la izquierda el 0,15%, no, el 15% de área, o sea, 0,1587 de probabilidad. Entonces, si esa probabilidad la que deja a la izquierda aproximadamente deja 0,85, esa probabilidad la que deja a la derecha, perdón, aproximadamente a la izquierda deja 0,85, porque acordaos que en total, como hemos dicho antes, tiene que sumar 1. Y calcular probabilidades sobre la normal estándar o la normal 0,1 es tan sencillo como poner aquí 0,1, 0 de media y 1 de desviación típica, ¿vale? Así. Entonces, aquí por ejemplo le pongo probabilidad de que x sea más pequeño que 1. Pues sería eso, x sea mayor que 1, 0,1587. Ya está, ¿vale? Aquí hay un pequeño fallo porque cuando la normal es 0,1 estaría bien que aquí la x cambiara, se pusiera como z, pero bueno, tampoco le vamos a pedir tanto al que ha hecho GeoGebra. Bueno, pues nada, un besito y bye bye.